Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro conversatorio. En esta oportunidad me acompaña el doctor Hernán Carmona Atencio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está a la orden del día, que es el cambio climático, los efectos del calentamiento global. Y en este conversatorio que vamos a tener hoy, vamos a tener el apoyo de unas diapositivas que ustedes van a estar viendo, como lo están viendo en este momento. Tienen unas diapositivas en las que nos vamos a estar apoyando para que tengamos una ilustración acerca de todos los temas que estamos trabajando. Así que, doctor Carmona, bienvenido y adelante, el tema es todo tuyo. José, muy amable. Como siempre, la Fundación Prosperar quiere, a través de las charlas y conversaciones, acercarse a la realidad, tener un acercamiento a las realidades ambientales que nosotros estamos teniendo día a día en las ciudades. Ambientales y cotidianas. Y cotidianas, sí. Exacto. Y tratando de ver, de identificar el porqué de las cosas, cómo se originan y cómo podemos establecer propuestas viables y que sea la sociedad las que las ejecute. Bien, hoy en día, hoy vamos a hablar del cambio climático. De todos es conocido que en la Tierra o en el planeta se están generando fenómenos que nos están a la larga generando un cambio climático que en su momento va a ser altamente perjudicial y peligroso para la raza humana y para todas las especies que viven en nuestro planeta. Hoy en día vamos a hacer una entrega, que son los fundamentos conceptuales. ¿Por qué? Porque siempre se habla de cambio climático, pero la gente no le dicen qué es. Bueno, va a haber un cambio climático, pero ¿y? Entonces nosotros vamos a tratar de acercarnos a esos conceptos. ¿Por qué decimos acercarnos? Porque nunca se tiene la realidad como es. O sea, el conocimiento como es, porque día a día se va teniendo mayor conocimiento que va aclarando más las cosas. Sí, es cierto, muchas personas tienen una percepción la que le permite obtener a través de los medios masivos de comunicación, pero realmente no saben conceptualmente qué es el cambio climático. Ok, bien. Teniendo en cuenta eso, entremos, aquí está nuestro planeta. La geósfera. ¿Sí? La geósfera, sí, señor. Se me está adelantando. Carajo, pero qué bien. Entonces aquí está nuestro planeta, pero cuando uno lo mira de esta forma, ve una bola. Aquí tenemos el África, pero no sabemos qué lo compone. Y nosotros vamos a entrar a ver qué lo compone. Bien, aquí en esta imagen tenemos, se ha identificado como estructura del planeta Tierra. Y la estructura del planeta Tierra está formado por la atmósfera y la geósfera, que fue la que usted identificó aquí arriba como geósfera. Ok. Pero ¿qué pasa? Al lado de esta, aquí cubriéndolo, está la atmósfera. Y esta atmósfera, como lo vemos aquí en esta imagen, tiene 5 capas, que es la troposfera, que es la capa que está en íntima relación o en contacto con la parte dura, que es la geósfera. O sea, la atmósfera es la parte gaseosa y la geósfera es la parte dura de la Tierra. Y la troposfera es la capa de la atmósfera que está en contacto con la geósfera, pero básicamente con la litosfera, hidrosfera y con la biosfera. O sea, esas son las 3 capas. Todas las actividades humanas se desarrollan en la troposfera. No. ¿No? En todas. En todas, ok. ¿Por qué? Porque aquí en la exósfera es donde tenemos nosotros los satélites. Los satélites aquí en la ionosfera es donde colocamos los satélites y todas las cosas. El hombre ocupó toda la atmósfera, la tiene ocupada. Ok.
Y en la troposfera y la estratosfera es donde se generan todos los procesos de calentamiento global, el calentamiento de la Tierra, como lo vemos aquí en esta imagen, que esta imagen se relaciona directamente con la litosfera, hidrosfera y biosfera. Aquí la radiación solar llega aquí a esta capa que se llama la capa de ozono. Esta capa de ozono es la que permite la entrada de esta radiación solar, entra aquí y hay una cantidad de energía que se irradia, no entra toda. Del 100% de lo que entra, el 51% sale irradiada de la litosfera, nuevamente a la troposfera. ¿Y cómo se irradia? Por convección o aducción, que equivale a los cambios del agua. A través del consumo de esta energía son los cambios del agua que nos van a formar las nubes, y aquí el 30%, el 21% es la radiación terrestre, que para absorción los absorbe los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero no son un espanto, eso es natural, lo cual permite que haya una temperatura en la Tierra. De no existir esos gases de efecto invernadero, nosotros tendríamos temperaturas de menos 21 grados. Wow. Entonces, esta radiación solar que entra aquí, el 26% es reflejada por la atmósfera, el 19% es absorbida por la atmósfera y la refleja. Es decir, que la radiación que entra, el 100% sale, el 26% reflejada, el 19% absorbida, y la que refleja la Tierra, el 45% sale de la atmósfera. Es decir, aquí tenemos que en la biogeoestructura, la atmósfera es la que recibe toda la energía radiada e irradiada para permitir la vida en el planeta. Es decir, que la vida en el planeta depende de la temperatura. Por eso es que se dice, Señor, estamos cambiando la temperatura. Hay un peligro, ahí está el peligro, porque los gases, estos gases de efecto invernadero, que son los que permiten que haya el fenómeno de invernadero, que permiten que nosotros tengamos una temperatura del 15% para poder existir la vida. Ahí es donde tienen los problemas, que esos gases se alteren. ¿Y quién los viene alterando? El hombre, porque esos gases de efecto invernadero se vienen alterando por fenómenos naturales. Por ejemplo, todos los efectos de salida de gases del interior de la Tierra a través de los nevados y a través de los volcanes cambian la estructura química de la Tierra, pero no la alteran. Y esta se viene alterando, estos gases de aquí vienen alterando por la acción del hombre. Ok. Bien, aquí lo vamos a ver más claro. Aquí tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero es las condiciones que se crean en la troposfera que permiten que la Tierra esté caliente. Entonces aquí tenemos la radiación, es irradiada, y esta irradiación es absorbida por los gases de efecto invernadero que se emiten a la litosfera y se emiten a la... Así. Son los gases de efecto invernadero. Están llegando. Entonces, ¿qué pasa?
Este fenómeno que se produce aquí con la absorción de los gases de efecto invernadero nos generan el efecto invernadero, que son los que nos sostienen la temperatura aproximadamente en 15 grados. Bien. Okay. Le estaba comentando que el elemento fundamental para la vida y para todos los procesos es la temperatura. Pero ¿sobre quién actúa inicialmente? Sobre el agua. Y el agua, como es un elemento que cambia de estado, los suelos no cambian de estado, cambian de posición, pero no de estado. Okay. El único elemento en la Tierra que cambia de estado de líquido, sólido y gaseoso es el agua, y ese es sobre el cual se monta la vida, Okay. sobre la temperatura y el agua. Entonces aquí tenemos que el agua tiene un ciclo que pasa de la litosfera, pasa a la atmósfera a través de la evaporación, y el agua evaporada, gaseosa, se convierte en sólida y líquida y se precipita nuevamente a la litosfera para correr por los cauces o llenar, o se precipita en el mar. Y se generan las corrientes subterráneas. Todo eso es para sostener el ciclo biológico. Okay. Todo eso se monta sobre temperatura y agua. Bien, pero como es tan importante el agua, es importante conocer a dónde se encuentra. Y esa se encuentra el agua en la hidrosfera. Por favor, vamos a comenzar a hablar de la hidrosfera. Aquí está el agua. Okay. De la hidrosfera. La hidrosfera, el agua aproximadamente equivale a 1.385 kilómetros cúbicos de agua. Okay. ¿Y dónde se ubica? El 97% de esa agua, o sea, hasta 1.350 kilómetros cúbicos, es agua salada. Uh-huh. Y el 3% es agua dulce. Es decir, que la mayor concentración de agua en el planeta está en los océanos. En los océanos. 97% de agua salada. Claro. ¿Por qué? Porque los océanos son fundamentales dentro del proceso del ciclo hidrológico y dentro del proceso de la calidad de agua y dentro de los procesos de calentamiento y de movimiento del agua de mar que van a actuar sobre los climas. Okay. Entonces aquí tenemos esa agua salada, está en los océanos, está en el agua subterránea y está en los lagos salados. En los lagos salados. Pero Okay. aquí podemos ver que la mayor cantidad está en los océanos. En los océanos. Y por lo tanto, la mayor cantidad de agua que se evapora en la Tierra, es de los océanos. Así es. Y los océanos cumplieron un papel fundamental dentro de la formación del anhídrido carbónico, que es el que va a permitir la generación de la producción biológica. Ok. Bien, ¿el agua dulce dónde está? El agua dulce está en la humedad del suelo, en los acuíferos, en el agua subterránea, en los lagos de agua dulce, en el agua atmosférica, en los glaciales, en la composición biológica y en los flujos hídricos superficiales. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que el agua atmosférica tiene una poca cantidad, o sea, en la atmósfera hay muy poca cantidad de agua. ¿Pero por qué? Porque todo está dependiendo de una parte activa que es el ciclo. Ajá. Él no pudiera tener todo el agua que hay en la litosfera, sino ¿por qué? Porque va a ser fundamental dentro del ciclo. Ajá. Y entonces vemos a dónde está por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático,
Sí. Una de las partes que más va a afectar son los glaciales y la nieve. Claro. Por el calor. Así es. Entonces, hay zonas situadas en las zonas subtropicales en donde el agua se les ubica en su gran mayoría en glaciales y nieve. O sea, son verdaderos embalses. Y eso lo vemos en la época de estaciones, Ajá. donde cae la nieve y queda esperando que se produzca incrementos en temperatura para que ella comience a salir. Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros tenemos los nevados. Ajá. Pero eso se da, es por altitud, no por latitud. Ok. Bien. ¿Qué pasa? A esta distribución tiene algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta los que ocupamos la tierra, el hombre, que es el agua biológica, que tenemos aquí, la composición biológica, que es apenas el 1 por 1000. Ajá. Esa para uno cuando ve la distribución anterior, uno puede decir, es muy poquita agua. La cosa es que ella varía en pocas horas, ella cambia en pocas horas. Sí. El agua atmosférica, que lo vimos que era pequeño también, ella dura 8 días para cambiar. Así es. El agua fluvial 16 días, la humedad del suelo un día, un año, el agua en los pantanos 5 años, el agua en los lagos 17 años, el agua subterránea 1400, los glaciales de montaña 1600, los océanos 2500 y los casquetes polares 9700. Esos son los tiempos de regeneración del agua. De regeneración del agua. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una ocupación territorial y la humanidad, la socioestructura va y ocupa zonas súper húmedas, Ajá. en zonas planas, que están ubicadas en los pantanos y en los lagos, mire el tiempo de regeneración que necesita, de 5 a 17 años. Cuando hay países donde ya no tienen agua subterránea porque ya la explotaron en su gran mayoría, necesita 1400 años para regenerarse esa agua. No puedo. En los glaciales de montañas, que nosotros estamos perdiendo glaciales de montaña, Sí, se necesitan 1600 años. Exacto. Los océanos 2500. Los casquetes polares, en donde más está teniendo influencia el cambio climático, necesitan 1700 años. 9700. 9700 años. O sea, eso es un tiempo inmenso para volverlo a recuperar. Así es. Y el papel que cumplen esos casquetes polares al equilibrio climatológico es grandísimo. Sí. Mire el problema que hay si no detenemos este fenómeno que está generando el hombre. Así es. Bueno, aquí tenemos nuevamente, aquí vamos a ver un punto fundamental, que en la biogeoestructura, aquí en la biosfera, la litosfera y la hidrosfera que componen la geoestructura, en relación con la atmósfera se producen unos ciclos biogeoquímicos que son los que se han venido preparando para que exista la producción de la biosfera. Ajá. Entonces aquí tenemos el ciclo del carbón, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del sodio y el vapor de agua. Todos esos ciclos se presentan en todas estas estructuras. Ok, atmósfera, biosfera, litosfera, hidrosfera, donde todas son la geósfera. Por ejemplo, el carbono se produce en todo. El fósforo en la atmósfera no se encuentra. Ok, sí, es más en la Tierra. Es en la litosfera. Exacto. El resto se encuentran todos en todos esos componentes. Ok. Esto se da porque se prepara, la naturaleza se prepara para
el proceso productivo biológico. Okay. Y eso se prepara es a través del ciclo del carbono. Okay. O sea, el carbono más el agua y más el sol permiten que haya una producción biológica, pero esa producción biológica, ¿cómo se da? Hay una serie de organismos que el primero es los quimiotropos, que fueron los primeros que existieron. Ajá. Los primeros que existieron, que ellos no necesitaban el sol, sino que producían su propia energía, o sea, una energía química para utilizar el anhídrido carbónico y producir alimentos. Okay. Tener una producción que lo utilizan los heterótrofos, lo utilizan para generar los heterótrofos sus alimentos, pero el primero, el inicial, donde se fundamenta todo es en los autótrofos. Los autótrofos. O sea, son las plantas verdes. Las plantas son los autótrofos. Eso es a través de un fenómeno, que es la fotosíntesis. Ajá. La fotosíntesis es la utilización del anhídrido carbónico más el agua más energía solar para producir hidratos de carbono. Hidratos de carbono para que sean utilizados por los heterótrofos herbívoros y heterótrofos carnívoros. Okay. Entonces, esto es lo que permite, o sea, la tierra se preparó con el tiempo para llegar a la producción biológica. Okay. Sin embargo, todos estos organismos tienen una pérdida de energía a través de una respiración. Y esa respiración es entregando anhídrido carbónico. Y a través de fermentación. Pero estos organismos, los heterótrofos y los autótrofos, con el tiempo, antiguamente, con los cambios que hubo en la Tierra, todos los movimientos y toda la cosa, quedaron enterrados. Uh-huh. Y me generaron el carbón y me generaron los combustibles del petróleo y el gas. Okay. Es importante que tener en cuenta que el anhídrido carbónico que se genera aquí, que es utilizado por esto con el agua, está en equilibrio. Uh-huh. Desde hasta el momento en que el hombre comenzó a utilizar heterótrofos o autótrofos. Fosilizados. No, la madera. Ok, ok, sí, cierto. Cuando él consigue la madera para calentarse o para transformar alimentos, La leña, él comienza a generar la combustión y son unos gases que no estaban en el equilibrio. Exacto. Porque estaban reservados, estaban en la madera, en los bosques. Exacto. Y más aún cuando esto tiene millones y millones de años. El hombre cuando lo saca, entra en combustión, los integra a una ecuación que no estaba. Exacto, el hombre encuentra en los autótrofos, o sea, en la vegetación, la forma de generar calor por combustión, claro, haciendo una fogata, sí, y a partir de ahí empieza a generar una combustión que genera esos gases de efecto invernadero. Entonces claro, ya la atmósfera está empezando a recibir cosa que no lo tenía. Que no lo tenía. Que no el hombre empezó a usar la leña para calentarse. Sí. Y para entonces comienza a alterar ese efecto del efecto invernadero. Lo comenzó a alterar desde la época en que él entró a consumir leña para calentarse o para transformar sus alimentos. Ok. Él comienza a utilizar los heterótrofos, como son los animales de tiro, para apoyarlo en la agricultura. Ajá. Okay. Entonces comienza a alimentarlo más. Entonces al utilizar esos animales de tiro, por todos los procesos químicos que se dan en el estómago de los animales, me generan unos gases que me alteran, los gases de efecto invernadero. Y ahora es una de las actividades de mayor influencia, como es la producción de carne. Ok. La respiración y todos los gases que emiten todos esos animales que están produciendo. El metano. El metano, esa es aquí. Entonces,
El gran problema que tenemos con el cambio climático está en esta flecha. Exacto. Que el hombre extrajo un carbono que estaba almacenado por millones y millones de años. Tal cual. Entonces aquí está la realidad actual que tiene la Tierra, que le cambiaron la composición química. Y además de las plantas, del carbón mineral y del carbón, primero el carbón de leña y después el carbón mineral, adicionalmente empieza a extraer el petróleo y el gas. Por eso, entonces extrae el petróleo y el gas y lo mete en todo el proceso tecnológico, no solo en la combustión, en todo el proceso tecnológico. Sí. Bien, ¿qué pasa? Para poder entender mejor el asunto, miremos esta gráfica. El ciclo, o sea, anualmente en la Tierra se genera un ciclo del agua. La atmósfera, ella transmite, o sea, o entrega a la litosfera 500.000 kilómetros cúbicos de agua. En lluvia. En lluvia, precipitación. Puede ser líquida, sólida. En las zonas templadas son sólidos y líquidos, y en las zonas tropicales son generalmente sólidos. Pero con la altitud hay una precipitación que se convierte en sólida, que son en las nieves perpetuas. Bien, la precipitación en el mar, de estos 500.000, son 390.000 kilómetros cúbicos, que eso era lo que hablábamos del papel que tiene el mar. Aquí lo comienza a tener. De esta precipitación se evaporan 430.000, o sea, la litosfera le entrega 40.000. Y la precipitación en la Tierra son 110.000, de los cuales por evaporación da 70 y por escorrentía 40. Aquí tenemos el equilibrio. Pero ¿qué pasa? Esta escorrentía es el volumen disponible de agua en la Tierra anualmente. Pero esta tiene tiempos diferentes a estos de evaporación. ¿Por qué? Porque esto entra como escorrentía, llena lagos, llena sitios donde se evapora, y la evaporación o el traslado a la atmósfera de esta agua queda corrida en el espacio. Pero me hace equilibrio. Exacto. Entonces la atmósfera, a través de las precipitaciones, la lluvia que cae sobre la Tierra, y por escorrentía los ríos empiezan a escurrir de las montañas, se forman los pequeños cauces, después los riachuelos, llegan a los ríos y por escorrentía caen al mar. Y ese es el volumen de agua disponible que nosotros tenemos disponible. Ahí hay que ver cómo lo disponemos en el tiempo y en el espacio, en calidad, en cantidad y en distribución, cómo se distribuye. Bueno, ¿qué pasa? Esa precipitación o ese volumen de agua, más otras características que tiene la atmósfera, me generan el clima. Y donde cae esa agua, donde se presenta esa agua dentro de la litosfera, me genera el clima. Y las condiciones del clima me las están dando las condiciones atmosféricas, como lo vimos. Que esas condiciones atmosféricas son precipitación, son temperatura, humedad relativa, vientos, presión atmosférica y circulación atmosférica. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de un todo, aquí estamos en la parte gaseosa, la parte dura tiene unas condiciones orográficas que me influyen en el clima, que es latitud y altitud. Y en las condiciones marinas que hacen parte de la hidrosfera, las corrientes marinas y la distancia al mar me generan condiciones para que haya determinados climas diferenciados
por otros que están mucho más alejados del mar. Eso significa que aquí tenemos la distribución de los climas en el mundo, que es una de las distribuciones. Pero esta distribución se hace por latitud. Entonces nosotros tenemos aquí el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio que me dan la zona tropical, donde más energía solar llega. En la línea del Ecuador. Aquí del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que esto es todo el trópico. Que ahí tenemos clima ecuatorial, que es el que tú acabas de decir, clima monzónico y clima de sabana. Usted puede ver aquí, en esta, que la gran mayoría de vegetaciones se da aquí. De bosques. Sí, ahí están los bosques. Aquí tenemos la Amazonía. La Amazonía, aquí están todas las zonas que más anhídrido carbónico absorben y más oxígeno lanzan. Por eso es que es importante saber cómo ocupamos la Tierra teniendo en cuenta los climas. Aquí, del trópico de Cáncer hacia el norte y el Capricornio hacia el sur, tenemos las zonas subtropicales, que tenemos los climas desérticos, subtropical y mediterráneo. Lo mismo aquí abajo. Y de 40 hacia los 60, el círculo polar ártico, tenemos las latitudes medias, que tenemos los climas marítimos de costa, el estepario y el desierto. Y tenemos los polos. Ojo, esto es una caracterización de estas condiciones del clima aquí en un plano. Esto es importante tener en cuenta, que el hombre se desarrolló aquí entre el trópico en las latitudes medias. Sí, exacto. Se ha venido ocupando eso y todo lo hemos aprendido de ellos. Exacto. Y lo hemos traído. El viejo mundo es subtropical. Es subtropical. El viejo mundo es subtropical, que es la Europa, digamos. La Europa, aquí está, mira. Ellos aquí bajan, la tenemos, no, y aquí tenemos subtropical. Colón buscando el camino y se encuentra con América, ahí la colonización, y empezamos a heredar toda su tecnología. Toda la tecnología y todos los modelos tecnológicos y de desarrollo y conceptuales de ellos. Nosotros eliminamos lo que teníamos, que eran lo de los indígenas. Exacto, que era, digamos, por decirlo de alguna manera, autóctono, y eran procesos casi, porque como eran desarrollados de acuerdo al ambiente. Exactamente. Por ejemplo, estaban equilibrados. Nosotros aquí en Colombia tenemos procesos de uso, de manejo de aguas por los cenúes. Sí, ellos respetaban los conceptos básicos de la presencia del agua. Exacto, y explotaban, eran como las pendientes, hacían canales, producían todo y lo trabajaban con base a lo que tenían sin impactar de una manera agresiva. Lo que hicimos nosotros, de traernos la tecnología que sacaron los holandeses y aquí hicimos fue una lucha contra la inundación. Siento que nosotros deberíamos estar viviendo con los periodos que nos presentan climatológicos, lo que hacían los indígenas. Claro, y eso contribuyó en gran medida a todos los procesos de deforestación, de todo, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, bien, ¿qué pasa? Lo que tenemos aquí en los trópicos, en las zonas subtropicales, en las zonas cálidas, se nos refleja en algo que estamos identificando, que es en la producción. ¿Por qué? Porque está en íntima relación con la presencia de energía y la presencia de minerales, o sea, en los ciclos que nosotros vimos antes. Exacto. Y ahora miremos qué es eso. Los desiertos, el rendimiento fotosintético típico, o sea, materia seca en gramos por metro cuadrado por día. Los desiertos tienen una producción de menos .0 gramos por metro cuadrado.
¿Por qué? Porque no tiene condiciones de oferta de agua, a pesar de que el desierto son las áreas de mayores minerales que tiene, porque no se ha lixiviado, en cambio la otra parte de lixivia. Lo que para poder generar producciones altas en los desiertos, exacto, es meterle agua. Exacto, al no llover, al no tener agua, inmoviliza no hay escorrentía, entonces quedan los minerales inmovilizados y no se escurren para que haya no una se pierda. Exacto. Pero ¿qué pasa? Como no hay agua, la producción es 0.5 gramos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver cómo comienza a crecer esa producción cuando hay un crecimiento de la oferta de agua. Ajá. Los pastizales, lagos profundos, bosques de montaña tienen una producción de 0.5 a 3 gramos por metro cuadrado. Multiplica eso por 10.000 y por 365 y sabe más o menos cuánto le produce. Ok, ¿sí? Perfecto. En los bosques húmedos, lagos poco profundos, pastizales húmedos y agricultura tienen de 3 a 10. Imagínate. Los estuarios, fuentes y arrecifes coralinos, comunidades coralíferos, comunidades terrestres en las llanuras de aluvión, agricultura intensiva de todo el año tiene de 10 a 25. Aquí está la zona de mayor producción biológica. Es por eso que los arrecifes coralinos son tan importantes y tan determinantes. Claro. Increíblemente, en el rendimiento fotosintético típico, los arrecifes coralinos, además de los estuarios y las comunidades terrestres en llanuras de aluvión, son un aporte importantísimo a la geósfera. Pero el hombre, cuando entra a ocupar, se olvida de esto. Sí. Y seca, elimina. Entonces las aguas de la plataforma continental tienen de 5 a 3 de 0.5 a 3 gramos por metro cuadrado. Okay. Y en alta mar, eso es un desierto. Sí, alta mar es un desierto. Y produce menos 1 gramo. Exactamente. Eso es importantísimo en los procesos de planificación. Sí, de acuerdo. Bien. Entonces aquí tenemos esta gráfica que es importante que la analicemos a su profundidad. Yo siento que los sinúes respetaban más las leyes físicas, químicas y biológicas. Claro, porque ellos era casi por intuición. Lo que fueron los sinúes, los mayas y los incas. Todos los indígenas. Pero vino una cultura que eso no, que ahorita lo vamos a ver, que eso no lo tenía en cuenta y acabaron con ellos. Okay. Hubo grupos indígenas que se enfrentaban a guerrear porque todavía estaban muy atrasados de una socialización. Por ejemplo, los chibchas no le hicieron ninguna resistencia ¿por qué? Porque ellos estaban en un proceso ya de alfarería, o sea, ya no estaban para la lucha, estaban para un desarrollo social. En cambio, los caribes, que estaban en plena guerra, ocupando espacio y toda la cosa, entre ellos sí fueron los únicos los que más le pusieron resistencia. Ahí es donde se entiende el contrasentido del desarrollo de la humanidad. Claro. Que violó todas las leyes físicas, químicas y biológicas. Claro. Para lograr un resultado atentando contra la bioestructura que es la vida. Claro, sí, señor, usted lo ha entendido. Entonces, ¿qué pasa? Esta biogeoestructura está regida por leyes físicas, químicas y biológicas. ¿Qué pasa? Ahí está el hombre metido. Dentro de la parte biológica está el hombre aquí. Ajá. Pero aquí viene la debacle. Que el hombre es la única especie que en el transcurrir del tiempo ha crecido en número. Y ha afectado todos los espacios de la Tierra. Cuando era 1 millón de años antes, era el hombre primitivo, eran grupos. Así, hace 1.000 millones de años antes de Cristo, el hombre primitivo eran pequeños grupos. Pequeños grupos. Aquí una plaga. Sí, una plaga, sí. El hombre cazador, 100.000 años antes de Cristo. El hombre
¿Qué pasa? Él solamente gastaba energía para ir y cazar. Ajá. Y se consumía con lo que cazaba, ni siquiera lo transformaba, sino lo consumía así porque su organismo estaba preparado para eso. El hombre agrícola primitivo ya entró a producir. Ajá. Ya hizo agricultura. Ya empezó a producir, exacto. A producir. Entonces ya se volvió vegetariano. O sea, ya era carnívoro y vegetariano. Entonces, ¿por qué? Porque él ya había un número mayor y había que alimentarlo. El hombre agrícola adelantado, él ya 1400 años antes de Cristo, ya necesitaba energías suplementarias, energías que le ayudara, y que fueron los animales de tiro, los animales que le ayudaron al transporte, los animales que le ayudaron a los alados. Pero ¿qué pasa? Aquí en este caso, el hombre necesitaba más energía, porque necesitaba alimentar esos animales. Ajá, exacto. No solamente él alimentarse, sino los animales. Y en el año 1875 ya es el hombre industrial, ya aparece los motores. Ajá, ok. ¿Qué pasa? En este lapso de 1400 años de Cristo y 1875, el hombre utilizó fuentes como el viento. Ajá. Para transportarse en las velas. Sí. Él identificó que poniendo un elemento que la tela, él permitía que el viento actuara y lo movía. Ajá. Entonces ya comenzó él a utilizar otras nuevas energías, por ejemplo los molinos, que fue utilizar ese movimiento que me da el viento, y no tenía energía eléctrica. Ajá. Entonces ya el molino le sirvió para moler alimentos, para toda una cantidad de cosas. Sí. Pero aquí en el hombre industrial fue que se apareció el motor de combustión. Uh-huh. Entonces es la energía que estaba en la madera. A través de ese motor de combustión saca esa energía y da un movimiento. Entonces aparecen los trenes, aparecen todo, utiliza los barcos y todas estas cosas utilizando la energía de la biomasa. Entonces en determinados puntos el hombre tenía sitios de almacenamiento de esa energía y la montaba en sus equipos y seguía. Okay. Hasta el momento que aparecen los motores. Los motores a los mismos de combustión, pero con otro tipo de energía, que es la energía del carbón mineral y la energía del petróleo. Del petróleo. Hasta tener el hombre tecnológico actual. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver este crecimiento en la demanda de bienes y servicios. Claro. Y este crecimiento en demanda de servicios es desperdicios, genera desperdicios. Claro. Claro. Ahora lo vamos a ver aquí con más claridad. Aquí lo tenemos, el hombre primitivo con una flechita, ellos mataban a este y consumían. Ellos consumían esto. Este era un heterótrofo que se consumía esta hierba. Exacto. Este es un heterótrofo que se consume herbívoro y carnívoro. Ajá. Entonces ahí comienza a existir la competencia por las producciones. Y es cuando comienza el tipo a desarrollarse, a desarrollar su cerebro. Ajá. Y al desarrollar su cerebro, desarrolla la forma de cómo utilizar los recursos. Y aquí lo vemos ya en cómo él se desarrolla y es capaz de producir esta cantidad de energía que se consume en estas ciudades. Entonces el tipo, con el correr del tiempo, dejó de ser tan rural para convertirse en urbano, y aquí se triplica el consumo de energía. Así es. Mírenlo. Para alimentar a estas poblaciones no la podemos hacer tumbando un mamut,
No la podemos hacer cogiendo fruta, no, hay que producir para esto. Hay que producir alimentos. Alimentos. Y el grave problema que tiene la sociedad en día es su propia sociedad, su propio crecimiento. Sí, así es. Estamos llegando casi a 7.500 millones de habitantes. Así es. Que demandan agua, luz, gas, ropa, comida, de todo. Mírelo aquí. Entonces aquí tenemos una curva de la población humana, cómo creció la población, ¿no? Los primeros asentamientos, mire, en las pirámides 4.000 años antes de Cristo, mire, cuando aparece nuestra era, aquí en la era cristiana, éramos por ahí 150 millones de personas. Sí. Y mire, de aquí para adelante, en tan corto tiempo, mire, aquí el crecimiento es asintótico. Sí. Para llegar aquí en el año 2030 casi a tener 8.200 millones de personas. Sí. ¿Qué puede soportar esa demanda? Sí. Ahora miremos eso aquí. Esto da espanto. El hombre primitivo en su época consumía 2.000 kilocalorías diarias. O sea, lo que consumía, sus alimentos. Eso eran 2.000 kilocalorías que servían para producir 75 vatios, que es lo que él produce. Y luego entra hombre cazador y ya este sube a 3 y este aquí utiliza madera para la cocción de sus alimentos, 5.000 kilocalorías. El hombre agrícola primitivo ya tiene para el transporte, tiene 4.000 kilocalorías para su alimentación, 4.000 kilocalorías para la madera y 4.000 kilocalorías para el transporte. Entonces ya vamos en 12.000 kilocalorías. Sí. Aquí el hombre agrícola ya vamos en 26.000 kilocalorías. El hombre industrial ya va en 76.000 kilocalorías. Sí. Y el hombre tecnológico actual está en 350.000. ¿Quién es capaz de soportar esa demanda? Sí, es cierto. Exactamente. Una persona común y corriente necesita 350.000 kilocalorías hoy en día para poder desarrollarse. Del cual necesita 160 para el transporte, 25.000 en la industria, 66 en madera y solamente 10 en la alimentación. Es decir, que del hombre primitivo al hombre tecnológico apenas subió 8.000 kilocalorías. Ajá. El resto es en lo que él está utilizando en su propio proceso de desarrollo. Exactamente. Pero no en el de él. Sí. Y es importante el aporte que le hace tanto la industria y la agricultura y el transporte a ese consumo de kilocalorías. ¿Por qué? Porque ya como lo tengo, como se va a ver, yo lo tengo concentrado. Y ese hombre concentrado no me produce nada. Uno en un apartamento no produce sino demandas. Exacto. Y desperdicios. Exacto. Exactamente. Entonces, miren, como aquí estamos hablando de cambio climático, vamos a ver qué es lo que se formó. La emisión de gases de efecto invernadero por cada sector. El proceso industrial genera 16.8%. La generación de electricidad 21.3%. El tratamiento de desperdicios el 3.4%, la quema de biomasa y uso de tierras el 10%, el origen residencial y comercial el 10.3%, la recuperación y procesamiento y distribución de combustibles fósiles 11.3%, los subproductos agrícolas 12.3%, el transporte de gasolina 14%. Esta es la empanada de la producción de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo se traducen? Dióxido de carbono es el responsable por el 72%. Sí. El metano es el responsable por el 18%. Y el óxido de nitrógeno por el 9%. Pero ¿qué pasa? Mire la agricultura, cómo afecta
a la producción Exacto. de metano y dióxido de nitrógeno. Sí, el metano, la mayor presencia del metano es por los sectores, o sea, la agroindustria. El sector Agroindustria, porque el metano se produce o bien por las ganadería extensiva o bien por los silos de almacenamiento de la comida que producen gas metano. sí, Que son enormes cantidades de fuera de silos eso, ojo, aquí voy a decir algo que va a causar espanto y eso lo da la literatura y toda la cosa. Uno de los procesos agrícolas que más metano genera es el arroz. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del arroz se hace irrigado y encharcado, se producen muchas bacterias. Ajá. Y la producción, y en ese proceso de la producción de todas las bacterias hay una cantidad de metano que sale. Sí, las plantaciones de arroz generan volúmenes de metano importantes. Importantísimos, grandísimos. Y lo mismo en lo que tú hablabas de aquí a la orilla del mar. Ahí se produce mucho metano. Sí. Bueno, pero es bueno identificar esos gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. En el año 1975 las partes por millón eran 335 y en el año 2020 son 408. Sí, que es la famosa 350 partes por millón, límite máximo seguro de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, y ya lo pasamos. Y ya lo pasamos. Bueno, el óxido nitroso de nitrógeno tenía 280 en el año, partes por millón se le midieron en el año 1975 y ahora tiene 350. Sí, es súper interesante ver cómo de 1975 al 2020 cómo se generó, se dispararon partículas y se generó. Bien. Eso que vimos, eso es lo que está alterando ya la absorción de gases de efecto invernadero de esta energía radiante no va a ser posible. Entonces se nos va a perder el efecto, o sea, se va a aumentar el efecto invernadero. El efecto invernadero natural se ve afectado por las emisiones de las que hemos estado hablando, de metano y dióxido de carbono, por la agroindustria, por el transporte, por todo. Por todo. Y esa temperatura de 15 grados centígrados se incrementa y el clima enloquece. Entonces aquí tenemos la alteración química de los componentes de la troposfera, originada por causas naturales o por la socioestructura, como lo vimos, da lugar a la alteración de los procesos atmosféricos que dentro de ellas se generan, cuyo resultado origina un cambio climático en la atmósfera, en la geósfera, con repercusiones en la hidrósfera, litosfera y biosfera. Y aquí lo vamos a ver. Una de las repercusiones más grandes es la deforestación. Para hacer agricultura, para hacer ganadería, para extraer materiales para la industria de madera, para la industria del papel y el carbón, para la minería y por los incendios. Y emisiones de gases por la industria, por la combustión, por la ganadería y especies menores, por el transporte terrestre, marítimo y aéreo, por la producción de ladrillos y tejas, calentamiento de casas y edificios, producción de energía, producción agrícola, tratamiento de aguas hervidas, explotación petrolera y minera, refrigeración, tratamiento de derechos. Conclusión, es toda la actividad del hombre sobre la litosfera. Sí. Es toda, busque una que no esté alterada. Sí, de acuerdo. Solamente piense, que eso siempre le he dicho yo a mis alumnos, piensen cuánta S diaria produce la humanidad. Sí. Son 7.500 millones de personas. A un promedio de 120 a 180 gramos de S diaria, imaginen.
Y eso es contaminación. Sí, claro. Eso hay que descontaminar eso. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué contamina? Contamina aguas, contamina suelos, contamina de todo. Sí, a pesar de que es una materia biológica, la ¿Qué? Concentración de todas esas heces Se vuelve un peligro. se vuelve un peligro potencial, Claro. porque no se puede controlar, entonces se vuelve ya contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los marcadores que tiene el agua para ver si está contaminada es una bacteria que tenemos nosotros en el estómago. La bacteria E. coli, ¿verdad? Eso, entonces, ¿cómo será el asunto que lo utilizamos para identificar si las aguas están contaminadas? Y las aguas no las contamina solo el hombre, todos los animales. Claro. Las De ahí aves. para adelante. Por ejemplo, yo conocí un proyecto que le hicieron a una comunidad una cantidad de tanques para recoger agua en los techos y toda la cosa, y me lo mostraban como gran acción. Sí, señor, una acción. Cuando le hicimos el análisis de agua, todas estaban contaminadas. ¿Por qué? Porque por las tejas y por los techos hay depósito de heces, de aves, de ratones, de toda la cosa. Ajá, Y la gente vivía con diarrea. exacto. Exactamente. Y aparte de eso, en el planeta somos 7.000, casi 8.000 millones de personas, Sí. ya dentro de poco. Y hay 30.000 millones de cabezas de ganado. Imagínense, solamente con los gases que ellos lanzan. Eso Sí. es puro metano. Y el metano es 86 veces más peligroso en temas de gases de efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. Claro. O sea, es proporcional, es 86 veces más denso y más, o sea, genera más, mejor dicho, dispara los gases de efecto invernadero. Yo no sé. O sea, Hay un hecho que es preocupante, y es que, por ejemplo, en Groenlandia las nieves perpetuas son unos reservorios de metano impresionantes. sí, claro. O sea, todos esos suelos, subsuelos están llenos de metano, y al descongelarse las nieves perpetuas de Groenlandia, ese metano se libera. Sí, o sea, y en los páramos y toda la cosa, porque eso es una materia en descomposición, pero el ritmo de la descomposición por la temperatura disminuyó y está ahí latente. Y- Cuando tú le metes fuego, como lo hacen los campesinos, para ahorrarse en el costo de tratamiento de eso, liberó el metano. Lo Exacto. liberó. Y hay, por ejemplo, fenómenos en varias partes del planeta donde el metano se está liberando, se descongela y de pronto el piso se abre y o bien se vuelve gelatinoso, Sí, sí. porque queda como un gel, Ujú. porque al liberarse el metano eso queda como un gel debajo de la capa vegetal, entonces se vuelve como un tapete, como una cama de agua, o las explosiones de bolsas de gas de metano que de repente se levanta el suelo de la nada, porque hay imágenes en varias partes del mundo donde la gente está y de repente el suelo se levanta y cambia cambia y resulta que y se libera el metano, pero cambia la composición geológica Sí, sí, sí. por la liberación del metano. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que vimos nosotros afecta el ciclo hidrológico. Ajá. Ese calentamiento va a hacer que haya más calentamiento aquí en el mar y la evaporación va a ser mayor. Entonces, ese 1 por 1000 de kilómetros cúbicos que había agua aquí arriba ya va a ser mayor. Por lo tanto, las precipitaciones van a ser mayores. Exactamente. El efecto que va a haber de moldeamiento aquí en la litrósfera va a ser mayor. Sí, el agua va a estar más en estado gaseoso, y al estar más en estado gaseoso se incrementa el volumen de agua en la atmósfera y se incrementan las precipitaciones. Ha entendido a la perfección. Aquí tenemos, ¿cuáles son los problemas actuales? Disminución de captación de CO2 por la deforestación. Ojo, esto es un tema que vamos a tocar, que es la gran disminución de captación de dióxido de carbono por pérdida de la vegetación en la Amazonía. Impresionante. Pérdida de fauna y flora. Ajá. Claro. Efecto del ciclo
hídrico, que por eso pusimos la gráfica anterior. Alteración de los flujos del ciclo hídrico, pérdida de regulación hídrica, pérdida de capacidad de infiltración. Cuando digo yo pérdida de regulación hídrica es porque cuando hacemos acueductos, lo hacemos con un determinado caudal que me está presentando la cuenca o la subcuenca. Con el correr del tiempo, cuando hay una alteración en la vegetación dentro de la cuenca, ya la infiltración va a ser menor. Por lo tanto, ese caudal que yo tenía con que calculé mi oferta ya no existe. Sí. Entonces ya voy a tener pérdida de agua en los acueductos. Pérdida de capacidad de infiltración, como lo dije ahora. Disminución de la recarga hídrica. Los acueductos en épocas de verano se alimentan del agua de la recarga hídrica, y como hubo pérdida de la capacidad de infiltración y pérdida de regulación hídrica, ya no hay agua de recarga hídrica. Ajá. Entonces se secaron. No, estos se secaron. No, los secó y dijo, hay un cambio climático que no es que lo secó la actividad humana arriba para hacer agricultura, para hacer ganadería. Así es. Disminución de caudales de base. ¿Cuáles son los caudales de base? O sea, el caudal que en una cuenca totalmente en bosque, la diferencia entre el caudal mínimo y la desviación, esa desviación es lo que son los caudales de base. Ajá. Cuando yo pierdo la capacidad de regulación, esos caudales de base se me convierten en pico. Y para tenerlo como estaba, es cuando toca que hacer represas. Disminución de la oferta hídrica directa, incremento en el moldeamiento de las laderas. ¿Qué pasa? Cuando me caen esas precipitaciones pesadas en zonas de pendiente y yo hago una carretera, eso no me lo soporta. No, afecto el talud y el... Eso, entonces ahí están los deslizamientos y todo. Entonces eso es un gran negocio. Que me den a mí una carretera para sostener toda esa... Para mí es un negocio entre más talud. Entonces arreglan eso y ponen más inclinado el talud. Pero no hay un trabajo para disminuir ese talud, para que el agua no corra por el talud, sino que se me infiltre. Negocio. Es un negocio. Incremento en el moldeamiento de las laderas. Alteración de la calidad del agua. Calidad química, calidad física. Hablando del tema de la disminución de la directa, moldeamiento de las laderas. Hay países del mundo donde desde hace algún tiempo están construyendo sus carreteras al estilo puente, es decir, para no tocar exacto, para no tocarla, sino simplemente postes y la carretera va sobre una estructura como un puente. Un puente elevado. Haga de cuenta el puente Pumarejo, bueno, esto lo que pasa es que va bordeando la montaña, y en vez de romper la montaña para hacer la carretera, exponen postes y va y bordea la montaña, pero no afecta el talud, o sea, no afecta la estructura geológica de la tierra, y por eso esos deslizamientos no se dan, o sea, es más seguro. Claro. Pero, ¿qué pasa? Ahí hay un problema de planificación. Si yo estoy haciendo esas inversiones tan grandes en carreteras de esas, es porque la distribución de mi población se colocó en la zona alta. Sí, exactamente. Como sucede aquí en Colombia, el 66% de la población se ubicó entre la cota 1000 y los 3000 metros de altura. Por lo tanto, la relación comercial que existe a través de caminos y carreteras, pero como anteriormente se hacía era por cables. Sí, exacto. Entonces yo lo que estoy haciendo es cortando esos taludes. Ajá. En una zona con una precipitación de 1500, 1800, 2000 milímetros de precipitación. Eso es un ponqué. Exactamente. Bueno. Ahora suelos y morfología. No, erosión del suelo, movimientos en masa
sedimentación de cursos fluviales, colmatación de lagos y pérdida de producción primaria. Ahí está. Bueno, eso es. Entonces aquí tenemos, entonces como conclusión a todo esto que venimos hablando, esta bioestructura que antes estaba regida por leyes físicas y químicas, con la salida de la humanidad y crea la socioestructura. Ajá. Que eso no estaba en la gráfica que le mostré. Exacto. Cuando hacía parte del hombre de la bioestructura, ahora hace de la bioestructura, ahora crea la socioestructura. Y esa está regida por leyes económicas, civiles y laborales. Aquí fue el debacle. Aquí ahí fue donde se dañó todo. Sí. ¿Por qué? Porque esta socioestructura se rige por estas leyes, más no es por estas. Pero ella interviene a esta bioestructura es con algo que se crea, que es la tecnoestructura. Ajá. Ella crea esa tecnoestructura para que esa demanda que le hace a la bioestructura sea ofertada por lograr la oferta de esa estructura con una determinada tecnoestructura. Así es. Entonces, si dependemos de la bioestructura, absolutamente, jalamos recursos porque cogemos la oferta de la biogeoestructura y la estresamos. Sí, así es. Se estresó. Pero, al punto de que, mira lo que está pero pasando. ¿qué pasa? Yo me hago una pregunta. ¿Sería que la socioestructura, cuando definió la tecnoestructura para lograr tener los instrumentos que le ofertaran para lograr esa demanda, tuvo en cuenta las leyes físicas y químicas? No. Yo creo que no. No las tuvieron en cuenta. No las tuvieron en cuenta. No las tuvieron. Entonces el problema está aquí, que cuando nosotros decimos vamos a solucionar los problemas del calentamiento global, siempre nos reunimos con los países más ricos, que están montados en todo un proceso tecnológico, industrial y económico. Sí, exactamente. ¿Quiénes son los que están recibiendo el efecto del cambio climático duro? Los países más pobres, con los que no generan la alteración. Exactamente. Sí, porque la alteración no la está generando principalmente los países más pobres. No, lo están generando los países ricos, con su tecnología. Exacto, la tecnoestructura de los países. La tecnoestructura de los países industrializados fueron las que, por ejemplo, cuando a ti te dicen vamos a ahorrar agua, te dicen cierre la llave cuando se lava los dientes. ¿Y por qué no pusieron una llave ahorradora que se cierre cuando no la estás utilizando? Sí. O sea, la tecnoestructura no fue usada. Mientras nosotros aquí decimos, señores, es que vamos a ayudar a los países que no me generen tanto, pero siguen vendiendo carros, siguen consumiendo carros, sí, claro, siguen generando solo uso. O siguen utilizando la energía térmica. Sí, y el gran problema es que casi todo lo que consumimos requiere de la utilización de sus combustibles fósiles en alguna parte de su producción para poder por eso, satisfacer esa demanda. Lo vamos a ver en otras charlas, en cuál es la malla en donde aquí se utiliza fósil, aquí hace esto, aquí se genera estos desperdicios, es todo. ¿Por qué? Porque la tecnoestructura no se ha diseñado teniendo en cuenta las leyes que rigen la bioestructura. Así es. Te voy a dar el caso, como para cerrar. Haciendo un trabajo en la cuenca del río Guamués, sobre el río Putumayo, en la frontera con el Ecuador.
Esa es una zona muy alejada y es una zona donde se desarrolló la producción de drogas ilícitas. ¿Por qué se desarrolla la producción de drogas ilícitas tan lejos? Para evitar que venga la justicia y los busque. Como la producción de drogas ilícitas se pueden transportar en una maleta o en una cartera y toda la cosa, la yuca, el plátano, ya no se puede transportar. Para transportar un bulto de yuca o de plátano yo tengo que hacer una carretera. Para transportar un kilo de coca yo tengo que hacer un aeropuerto que lo hago con la misma madera que tumbo el bosque. Y organizo y la avioneta llega ahí y sale y nadie se dio cuenta. Pero ¿qué pasa? Los beneficios que deja esa producción, ese proceso económico, ellos ¿cómo lo hacen? Porque son personas que vinieron de la cuenca del río Magdalena, donde el modelo productivo es tumba, quema, siembre pastos y ganadería. Allá es lo mismo, tumba, quema, siembre pastos y ganadería. Me encontré con una gran producción de leche, pero no había cómo sacarla, porque no tenía carretera. Y yo me acordaba de muchacho, de joven, de pequeño en la finca, por allá en las estribaciones del Nevado del Tolima. Me acordaba que yo mismo descremé la leche de la finca con una máquina descremadora que solamente necesitaba la energía de mis brazos. Yo le daba vuelta y era un muchacho de 5 años, 6 años. Y entonces me vine aquí a Bogotá a buscar esas descremadoras y no las encontré. Y me fui para una universidad donde estaban a la facultad de diseño a ver si me diseñaban unas descremadoras de esas y me dijeron que no, que estaban dedicados a cómo hacían otras tecnologías. Y la que necesitaba la gente para desarrollarse, no lo hicieron. Entonces, la educación es lo mismo, está a espaldas de nuestras necesidades porque proviene de la educación de las zonas templadas. Exacto. Del viejo mundo. Del viejo mundo. Así es. ¿Qué pasa? El café, ¿para qué lo necesitamos? Para beberlo. Pero del café le sacamos otros productos en procesos de transformación. No. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron las máquinas de producir café y toda la vaina? Los italianos, no nosotros. Así es. O sea, a nosotros nos falta mucha capacidad para poder definir la tecnoestructura para que esta socioestructura, por ejemplo, en el caso que se elimine el uso del carbón mineral, aquí en Colombia, siendo que es el cuarto productor de carbón mineral en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Si la gente se salió del campo. Sí, es cierto. Mire, le voy a dar este dato. Cuando yo tenía 5 años, allá en la finca, allá en las estribaciones del Tolima, pasó un grupo de gente en mula y toda la cosa, y le pregunté a mi mamá quiénes son. Una comisión que entra a hacer la topografía en el túnel de la línea. Yo tenía 5 años, voy a cumplir 79 años. ¿Y cuándo inauguraron el túnel de la línea? Hará 2 meses. Sí, es cierto. No, es que no podemos. Sí. La síntesis, los españoles llegaron y no se asentaron en los terrenos bajos porque ellos no estaban enseñados a asentarse en terrenos bajos y por eso arrancaron hacia el interior del país y acabando con las comunidades que estaban diseñadas, o sea, que se habían Pero asentado. le voy a hacer una aclaración. Los españoles no se asentaron en los terrenos bajos, era porque hace 500 años
ahí había más agua que suelo. Exacto. Cuando hicimos el estudio de la cuenca de las inundaciones del río Magdalena en la década de los 70, hicimos unos estudios de palinología y encontramos con el palinólogo, que es un geólogo que trabaja con el polen. Ajá. Encontramos que esa zona plana del río Magdalena de inundaciones recibe 3 milímetros de sedimentos, 4 o 5 milímetros de sedimentos por año. Hace 500 años, multiplíquelo, el nivel de suelo que hay ahora estaba a 2 metros y pico abajo, entonces no había zona para asentarse. Ahora es que se están asentando a través de procesos políticos. Ajá. Bien. Entonces, al cambio climático hay que meterle también esta vaina porque sí, de acuerdo. Eso se movió. Entonces, hagamos una conclusión. Que el hecho del hombre haber salido de la bioestructura y haber creado su propia estructura genera unas demandas a la biogeoestructura que las soluciona a través de la definición de la tecnoestructura, que en este momento es una tecnoestructura que no está acorde con las leyes que rigen la bioestructura. Exacto, químicas, físicas y biológicas. Para que el hombre, para que la socioestructura alcance un equilibrio razonable, debe la tecnoestructura adaptarla a las leyes de la biogeoestructura, o si no, apague y vámonos. Por ejemplo, todos los carros aquí, hombre, que se está emitiendo. Hay uno de los graves problemas que no se está diciendo, que es el efecto espejo. La cantidad de partículas que estamos emitiendo por las emisiones de carros. Sí. El efecto espejo, que va a enfriar la Tierra, ese efecto espejo. ¿Cuántas veces le ha revisado usted cuando va con su carro que haya alguien que le mida las emisiones de su carro? Una vez al año, cuando uno hace. Cuando hace. Pero no hay quien le haga seguimiento y pare los carros. Exacto. Y hay una forma, mientras yo puedo cambiar el carro o llegar a comprar un carro eléctrico, yo tengo que ponerle filtros. Sí, de acuerdo. Y cambiarlos periódicamente. No, y mejorar digamos, hay una oferta, gasolina. Y hay una oferta de transporte también. Entonces, si tengo carro y lo uso todos los días, y además afuera hay unos carros que están para el servicio público y también están andando todo el día, si yo cambio la oferta y trato de usar menos mi carro y uso más el transporte público, pues genera una disminución de alguna manera, pero bueno, esos son fenómenos de fondo. pero si son carros verdaderas chimeneas que estás haciendo. Sí, de acuerdo. Bueno, amigo José, listo, fue una conversación excelente, amena, buenísima, sabrosa, y espero que sirva esta conversación para que otros la escuchen. Así es, va a servir muchísimo. Doctor Carmona, muchísimas Nos vemos gracias. en la segunda, que es cómo. Aquí tengo el título: Génesis de la ocupación de la bioestructura por la socioestructura. Excelente, excelente, muy bueno. ¿Cómo ocupó la socioestructura, la bioestructura, y por qué estamos en esta situación? Que es importante entender eso para poder empezar a aplicar soluciones reales. Claro. De acuerdo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable y gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.